Estamos de regreso. Desde el año pasado les informamos sobre la crisis política que estalló en el Perú a causa de la salida del entonces presidente Pedro Castillo. Desde entonces el país se ha dividido entre los civiles y el gobierno de Dina Boluarte, que se ha mantenido en el poder gracias al ejercicio ilegítimo de la fuerza pública, el hostigamiento y las amenazas contra la población. Este conflicto ya cumplió un año de haberse iniciado y al parecer aún no hay solución que restituya al pueblo peruano en la paz y la concordia. Y para platicar de este tema, desde Perú nos acompaña el abogado y analista político Antonio Castillo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estimado Francisco, muy buenos días al querido pueblo de México, muy buenos días, Perú. Gracias, Antonio, bienvenido. Platícanos, por favor, a un año del inicio del conflicto civil en Perú, ¿cuáles han sido los últimos acontecimientos políticos en tu país? Bueno, como tú lo has referido en la introducción a este comentario, lamentablemente estamos en una situación cada vez más grave, cada vez más oscura para la ciudadanía, para el sistema democrático que prácticamente ha sido ya barrido. Como sistema de gobierno inspirado en la confianza, inspirado en el respeto, inspirado en el sistema y el Estado de Derecho, porque la coalición gobernante que ha tomado el poder a partir del 7 de diciembre del año pasado se ha cerrado a con uñas y muelas y con fusiles y con balas, como ya sabemos. Hasta ahora no hay un solo detenido de los cerca de 70 muertos, 60 de ellos a balazos, por los acontecimientos de diciembre y enero últimos. No hay un solo detenido, no hay una investigación avanzada, no hay una investigación seria. Lo que tenemos es básicamente la información que ha emitido Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las propias Naciones Unidas a través de su Comisariato de Derechos Humanos, en la cual se señala claramente que hay responsabilidad seria del Estado peruano y notorios afanes de eludir la investigación, que van de la mano con esas frases infelices de la presidenta, la señora Dina Boluarte, de decir que las víctimas se mataron entre ellos. Una cosa ofensiva, ¿no? Hay chicos de 15 años, de 20 años que regresaban a su casa a trabajar o iban al encuentro de sus padres y cayeron abatidos por las balas asesinas de las fuerzas del orden, y sin embargo se tiende el desparpajo de decir que ellos se mataron entre sí, ¿no? Hay médicos que estaban atendiendo circunstancialmente a los caídos en las protestas y fueron avaliados en ese momento y se dice que se mataron entre sí. Hay quienes estuvieron transitando simplemente y en algún momento al ver el tumulto, las circunstancias violentas del lugar, se arrimaron a un árbol para buscar protección y viendo al policía y ahí le disparó una gama de perdigones hasta lograr exterminar con su vida y después lo remataron. O sea, una cosa que es propia de las películas de mayor violencia de la historia de la política nacional e internacional. Sin embargo, acá se ha venido diciendo cosas para desviar la investigación. La Fiscalía de la Nación ha actuado como encubridora porque ha sacado la investigación del lugar de los hechos, de Ayacucho, de Apurímac, ¿no es cierto? Y las ha traído a Lima, o sea, a más de 1.000 kilómetros de distancia, para dificultar la presencia de los familiares, el derecho de los familiares a hacer el seguimiento de la investigación y a presentar testigos y una serie de pruebas, porque sabe que eso es costoso, eso es complicado. Entonces, está tratando de que esto quede en la más absoluta impunidad. Entonces, ese es un poco el panorama en relación a los hechos del año pasado. Pero hay otros acontecimientos que últimamente han significado un mayor agravamiento del sentido de impunidad con que se está gobernando el Perú y arrasando con el Estado de Derecho, donde el sistema de justicia, ya no solo en el tema de los caídos en esas protestas, sino el sistema de justicia casi en su conjunto y desde las más altas esferas está actuando con esa vocación de impunidad. Hace poco hemos tenido dos acontecimientos claves. El tema de la liberación de Alberto Fujimori. Como sabe, la opinión internacional y mundial fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de homicidio calificado en agravio de estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta del año 92, por el homicidio calificado de casi una docena de 15 personas, en realidad en los barrios altos de Lima, a unas cuadras de Palacio de Gobierno, entre los cuales fue ametrallado vilmente un niño de 10 años, de 8 años, perdón, Javier Ríos Rojas, que hoy tendría 40 y estaría en la plenitud de la vida. Se le quitó la vida por parte del Grupo Colina, que dependía directamente de Vladimiro Montesinos y de Alberto Fujimori, y se le condenó por el secuestro de dos personalidades políticas importantes. Se le condenó por actos de corrupción aceptados por Fujimori en pleno juicio oral ante el mundo entero, de manera de que él estaba cumpliendo su condena y, sin embargo, como ya sabemos,
pero Pablo Kuczynski le dio un indulto irregular, fraudulento, con compra de votos a través de su hijo, en su momento, por lo cual el hijo está condenado a 12 años de cárcel, suspendida aún, un indulto fraudulento que la Corte en su momento dijo, déjese sin efecto. Luego lo han reactivado, y este Tribunal Constitucional, nombrado por el Congreso en el poder, miembros del Tribunal Constitucional nombrados entre gallos y medianoche, le han dado libertad. Han dicho que se aplique el indulto, o sea, han reactivado el indulto, y lo que es peor, estimado Francisco, estimados amigos de México, zurrándose, desacatando abierta y flagrantemente el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les dijo reiteradamente hasta las últimas horas, no ejecuten la orden de liberación hasta en tanto no verifiquemos que el indulto ha sido emitido de acuerdo a los parámetros de la Convención de Derechos Humanos, porque acá no solo se trata del recluso, sino también se trata del derecho a la justicia por parte de las víctimas y de los familiares. Entonces hay que verificar que el indulto cumpla con los parámetros convencionales. Tampoco la Corte dijo no se le dé el indulto, sino había que verificar por obvias y elementales razones de justicia y proporcionalidad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dispuso la liberación, y Dina Boluarte, con Alberto Tarola, que dirigen el Poder Ejecutivo, igual cumplieron con decir váyase a su casa, ¿no es cierto? O sea, hicieron caso del mandato del Tribunal Constitucional, o aparentaron hacerle caso, y lo que en realidad ha significado el desacato del mandato de una Corte Internacional que fue dirigido al Estado peruano, representado por Dina Boluarte. No fue dirigido al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no es parte en el derecho internacional, ¿no es cierto? Es el Estado peruano el que ha sido parte en el proceso seguido en el tema de Berresotto La Cantuta ante la Corte Interamericana, y esta dispuso que se investigue y sancione a los responsables. Y en seguimiento de esa sentencia en ejecución, dijo ahora, un momentito, el indulto, espérese hasta que verifiquemos que este ha sido de acuerdo a las normas de la Convención. Sin embargo, le han dado libertad. Una situación realmente grave y preocupante, y un nefasto precedente, por la sencilla razón de que al desacatar un mandato de una Corte Internacional, ponemos al Perú, al Estado peruano, a la nación en su conjunto, al margen de la ley internacional, al margen del derecho público. Como bien sabemos, el derecho público está conformado por los tratados internacionales, ¿verdad? Por la costumbre del respeto y por entre las naciones, y por los tratados internacionales celebrados, en este caso por el Perú. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, o el llamado Pacto de San José de Costa Rica, es un tratado que está ratificado por el Perú desde el año 79. ¿Verdad? Está suscrito por el Perú en el año 79 y está ratificado desde el año 81. Está ratificado por la Constitución del año 79 y la actual del año 93, como también en su momento lo ratificó México en el año 98, ¿verdad? Entonces, haber desacatado esta convención es burlarse de la Corte, burlarse de la Organización de los Estados Americanos, burlarse de la comunidad internacional, como que dice acá, yo hago lo que quiero, lo que mejor me parece. Y había ideólogos, políticos, periodistas, que decían que no va a pasar nada. Si nos salimos si desacatamos el mandato de la Corte, no va a pasar nada. Obviamente la Corte ni la OEA van a cogotear al Perú, pues o le van a matar los tanques y los cañones, o le van a declarar la guerra. Eso no funciona así. Se han aprovechado de esas bondades. Eso funciona desde el punto de vista de la diplomacia, de la confianza de la comunidad internacional de un Estado en el cumplimiento de sus fallos, ¿no es cierto?, y de los tratados. El artículo 68 de la Comisión Americana de Derechos Humanos dice claramente que los Estados se comprometen a respetar y acatar sus mandatos y lo establecido en la Convención. Y eso es lo que el Perú ha desacatado. Entonces, estamos como parias ante la comunidad internacional, y esto va más allá de los temas de Alberto Fujimori, más allá de los temas de impunidad, más allá de los temas de orden legal. Tiene que ver directamente también con los temas económicos, socioeconómicos. El Perú está atravesando por un proceso de recesión. Hoy día la BBC de Londres está publicando unos estudios de la CEPAL donde aparece el Perú pues entre los últimos países de Latinoamérica en materia de crecimiento económico, ¿verdad? Junto a Haití, Argentina, que está pasando por la peor de las situaciones de los últimos tiempos, ¿verdad? Y sin embargo, en vez de buscar mecanismos de atraer inversión, de generar empleo para salir de la recesión, lo que se hace es esta medida de desacato, un mandato de la Corte, y donde ya hay entendidos en materia económica, es funcionario del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, que han dicho que es una pésima señal para los inversionistas el desacato a los mandatos de la Corte. Obviamente, ni usted, ni yo, ni nadie que tenga dinero, que no lo tenemos, pero si alguien fuese empresario, no va a invertir en un país donde no se
obedece los mandatos de los fueros jurisdiccionales internacionales, ¿verdad? Entonces, es un país donde no hay donde hay inestabilidad, precariedad, no prima el Estado de Derecho, entonces no tiene ninguna garantía hacer una inversión, ¿verdad? No solo eso, estimado Francisco, el Tratado de Libre Comercio celebrado con la Unión Europea, con los Estados Unidos de Norteamérica, está basado en primer lugar sobre el respeto a los derechos humanos. Y esos tratados van a ser revisados en las próximas semanas, porque obviamente si el Perú se zurra en el respeto a los mandatos de una corte, entonces no le dan ninguna garantía tampoco pues a los inversionistas de esos países de que estas inversiones van a ser respetadas. Entonces el panorama que se presenta con esta circunstancia de Alberto Fujimori, motivado por un deseo de impunidad, es realmente preocupante y grave desde todo punto de vista político, jurisdiccional, económico, social, internacional. Ese es el panorama y eso es uno de los últimos acontecimientos que está revestiendo la política nacional. Y el otro es el tema de la Junta Nacional de Justicia. Esta es la entidad encargada constitucionalmente de evaluar, nombrar, ratificar, remover a los magistrados a nivel nacional, jueces y fiscales, de manera que apoderándose de ellas se apoderan de todo el sistema de justicia, y eso es lo que quieren hacer en estos días. El Congreso de la República, sobre todo, quiere tomar por asalto esta entidad y la tiene con una espada de Damocles hace varios meses, amenazando con destituirla, sometiéndola a procesos express, rápidos, sumarios, para destituirla. Ya fracasaron en un intento anterior, el día de ayer han dejado en stand-by por unas semanas el nuevo proceso, en esta oportunidad por salvarle la cabeza a la ex fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, que ha sido suspendida por la Junta Nacional de Justicia ante el escándalo de haberse detectado que ejercía sus funciones metiéndose en temas políticos a cambio de impunidad, ¿no es cierto? Buscando que en efecto se defenestre los mandatos de la Junta Nacional de Justicia para que no la investiguen a ella por sus tesis fraudulentas, por haber cambiado el fiscal que investigaba a su propia hermana, la ex jueza Emma Benavides Vargas, que estaba investigada por liberar narcotraficantes a cambio de $150,000, o sea, un escándalo, ¿no es cierto? Ella negociaba esas impunidades con el Congreso a fin de que saquen a la Junta Nacional de Justicia, o sea, saquen a quienes estaban investigando en la vía disciplinaria, ¿verdad? Nombren al defensor del pueblo favorable a sus intereses y destituyan a quien le era incómoda dentro del Ministerio Público, a la señora Zoraida Ábalos. Todo eso lo negociaba ella, tras bambalinas, con el Congreso de la República a cambio de impunidad, habiéndole archivado a cambio de todo eso a una treintena de congresistas una serie de delitos de corrupción que también estaban remeciendo la política nacional. Es decir, una circunstancia tenebrosa para lo que sería la transparencia en toda institucionalidad democrática. Entonces, la Junta Nacional de Justicia, en estos días, a esta hora, está con esa espada de Damocles pendiente, y que ayer ha sido suspendida porque parece que como el escándalo es tan grande, no ha logrado los 87 votos para defenestrarla, de 130 congresistas, ¿no? Le faltaba 6, me parece. Entonces, por ahora lo han dejado en stand-by para negociar, para presionar, etcétera. Entonces, esos dos elementos, esos dos acontecimientos, el de Fujimori como el de la Junta Nacional de Justicia, son los que están revestiendo la política nacional en un contexto que ya sabemos viene de un año atrás, de un ejecutivo manchado, con las manos manchadas de sangre, y de un Congreso que está integrado pues por lo peor que ha podido llegar a la política nacional, ¿no? Lobistas, mochasueldos, traficantes de influencia, un violador así flagrante que violó a una trabajadora dentro de las instalaciones del propio Congreso de la República en horas de la noche, estafadores. El propio presidente del Congreso promovió una ley para archivar un proceso que él tenía por delito de estafa a su favor, o sea, juez, parte y legislador, una cosa asombrosa, ¿verdad? Entonces, un Congreso en esas condiciones, un Ejecutivo con ese origen y con ese tipo de ejercicios, una clase política totalmente deslegitimada y que está gobernando el Perú en esas condiciones, generando este tipo de circunstancias que afectan la marcha política, social e institucional del Perú. Claro, situación complicada, Antonio. Vemos con tristeza que siguen los enfrentamientos, las muertes a causa de enfrentamientos. La crisis política continúa y, como lo comentas, el Perú está atravesando también por un periodo de recesión económica. Según estadísticas del Ceneval, tu país está en los últimos lugares de producción económica junto con Haití y Argentina. Es una situación lamentable. Yo creo que el gobierno debería de poner más atención en este tipo de situaciones.
y ver cómo solucionar este conflicto que ha causado muchísimas bajas y estos antecedentes que nos platicas de corrupción a niveles grandes del gobierno, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, no nos resultan extraños. Ya nos habías contado en otras ocasiones cómo se dan las cosas en tu país, cómo los titulares del gobierno mueven las piezas para que todo resulte a su favor, para que las cosas no salgan a la luz como deberían de ser, y en esas circunstancias definitivamente va a ser más difícil encontrar una solución a corto plazo. Y quiero preguntarte, a un año del inicio del conflicto, en alguna ocasión nos platicabas de la celebración de elecciones presidenciales anticipadas, y quiero preguntarte si aún existe esa propuesta para solucionar el conflicto civil en tu país. Bueno, el Congreso en su oportunidad archivó 2 proyectos de ley, ¿verdad?, por los cuales se proponía convocar elecciones para abril del año que está terminando o para abril del año que viene, ¿no es cierto? El primero propuesto por una congresista, Susel Paredes, y otra por ahí, de los pocos rescatables de este Congreso, y el otro proyecto planteado por la propia Dina Boluarte en medio de las protestas de diciembre del año pasado. Los 2 fueron archivados. Dina Boluarte no dijo, esta boca es mía, no reclamó, no protestó, no hizo ninguna presión cuando era la legítima aspiración ciudadana, porque obviamente ya se percibe que los presentó para salir del paso y para al final quedarse en el poder, como lo está haciendo en colusión con este Congreso de la República, ¿no es cierto? De manera que físicamente en este momento no hay ningún proyecto de ley de ninguna de las partes en el caso, en el conflicto, pero sí continúa esa opción como alternativa social y política, porque no hay otra salida. Ya hemos visto que estos señores, donde estén y como estén, van a seguir usufructuando el poder y promoviendo solo la impunidad en todos sus niveles, y el país así no puede caminar, con todo lo que hemos comentado hace unos instantes. Entonces, la mejor evidencia de que esto es una agenda política es que el gobierno está totalmente deslegitimado. Un país así no puede ser gobernado con un Congreso de la República que tiene 6%, 5% de aprobación. O sea, de 100 peruanos, 95 están en contra, 94 están en contra, ¿verdad? Los congresistas y la Presidenta de la República no pueden salir al interior del país porque son abuchados, son defenestrados, son vitoreados de manera adversa, porque la gente desea expresarle su desaprobación en la calle, arriesgándose a todo. Entonces, es evidente que estamos ante un gobierno que está sostenido solo por la fuerza de las balas y los cañones, no está sostenido por la legitimidad, por la aceptación social, que es lo que sostiene a toda democracia, y a la vez por la represión, ¿no es cierto? Los cerca de 60 muertos a balazos del año pasado, el aumento de penas. Hace poco este gobierno, Dina Boluarte y Alberto Tarola, han emitido un decreto legislativo por facultades delegadas del Congreso de la República, en la cual incrementan a 15 años las penas por el delito de protestar. 15 años de cárcel, o sea, más, en muchos casos, pues, que un ladrón de celulares, que un asaltante, ¿verdad? Y sancionando hasta el acto de mera colaboración, de mera solidaridad con los que protestan. O sea, al que protesta y al que lo apoya, cárcel, ¿no es cierto? Entonces, eso definitivamente disuade por temor a la gente que tiene una rebeldía y una protesta allí pendiente, guardada, ¿no es cierto? Entonces, las condiciones están dadas para que acá, lamentablemente, en algún momento, esto se convierte en un estallido social. Nadie lo desea ni nadie lo quiere, pero lo están alimentando día a día con todos los acontecimientos que estamos refiriendo, ¿no es cierto? A eso le sumamos la estigmatización, el terruqueo, o sea, a todo el que protesta, que reclama, es un terruco, ¿no es cierto? Es un terrorista, es un subversivo y hay que meterlo en la cárcel. Las incursiones a los lugares que alojan a los manifestantes, muchas veces que vienen de provincia, también, ¿no es cierto?, los siembran de una serie de elementos para hacerlos aparecer como subversivos. En fin, no existe legitimidad por parte de los gobernantes y la gente siente que no lo tolera. Que en algún momento se produzca una válvula de escape que genere un estallido social, no lo dudamos. Por eso creo que la mejor salida, la mejor opción es que en algún momento entremos a una recapacitación y se convoque a elecciones generales. Pero acá también entramos a otro problema. El Congreso de la República en estos días, como también sabe que esto puede ocurrir así en algún momento, pese a que ellos no lo desean, están tratando de copar todo el Estado. Ya tienen la Defensoría del Pueblo, ya tienen el Tribunal Constitucional, como hemos referido, ¿no es cierto? Han querido tomar la Junta Nacional de Justicia,
Y lo último que están guardando es el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, las autoridades del sistema electoral, a quienes quieren defenestrar por dos razones. Una, en venganza porque no aceptaron la campaña del año pasado de que había acá un supuesto fraude, ¿no es cierto? Y el Congreso investigó con su propia gente y se detectó que no había ningún fraude. Pero ellos siguen insistiendo con el tema del fraude y hay que sacarlos. Y dos, para poder manipular los próximos procesos electorales. Desean apoderarse del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMP, de la RANIEN, o sea, manejar todo el padrón electoral. Y hace poco han dado legislación totalmente antipopular y antidemocrática, eliminando primero las elecciones primarias en los partidos políticos para permitir que los candidatos sean elegidos por las cúpulas del poder, o sea, más de lo mismo. Y en segundo lugar, eliminando en la práctica los movimientos regionales, elevando la valla de las firmas de adherentes para conformar movimientos regionales a 5%, o sea, más del 3% que le piden a los partidos políticos. El 5%, de acuerdo al universo electoral nacional, es cerca de 700.000 firmas. Y hay poblados que no llegan pues a 300.000, a 250.000 habitantes y electores, de manera que les piden más adherentes que habitantes. Una burla, un atropello. Es una dictadura definitivamente lo que estamos atravesando. De modo que, si bien es cierto, las elecciones es una necesidad, pero también hay que tener cuidado porque el Congreso está planteando, la clase política, la coalición de poder está queriendo manipular para permanecer y quedarse en él, ¿no? De manera que la agenda que tenemos es mucha más complicada y mucha más profunda de la que suponemos, más allá incluso de un eventual proceso electoral general. Claro, Antonio, es muy entendible lo que nos platicas. Si mal no recuerdo, en los últimos días de diciembre del año pasado se dio a conocer a varios medios de difusión de diferentes países que para abril del 2024 tentativamente podrían celebrarse elecciones presidenciales para acabar entonces con el naciente conflicto. Ahorita ya tenemos un año y por estos antecedentes que nos comentas va a resultar muy difícil la celebración de elecciones presidenciales, que el pueblo peruano nuevamente pueda expresar su voluntad y que elija un gobernante, como bien lo comentas, que sea respaldado por la legitimidad que da la aceptación de la mayoría de la gente. Esa es una democracia. Si un gobierno no se va a sustentar en la legitimidad que le da la gente, muy difícilmente se va a seguir sosteniendo en el poder y va a tener que hacer muchísimas cosas, va a tener que incurrir en corrupción como lo ha hecho este gobierno. Algo terrible que pasa en tu país, que desgraciadamente tiene réplica en otros países de Latinoamérica y que nosotros desearíamos que no siguieran las cosas así, pero veo que los peruanos están aislados, están siendo rehenes de un gobierno que no los favorece de ninguna manera y en verdad yo espero que para el próximo año se retome esta propuesta de elecciones presidenciales y que si ese fuera el caso, que se haga de manera legal, de manera pacífica y que se eviten ya los enfrentamientos entre civiles de tu pueblo. Antonio, te agradezco muchísimo tu colaboración para Entre Diálogos, como siempre es un gusto escucharte y te mando un abrazo hasta